21, versículo 15. El libro de Juan, capítulo 21, versículo 15. Vamos a comenzar leyendo 3 versículos de este momento de la historia. Cuando lo tienen me dicen amén. Bien. Algunos lo veo buscando, así que libro de Juan, capítulo 21, versículo 15. Leemos, amén. Y dice así su palabra. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hasta acá quería que por ahora leamos juntos y vamos a orar. Papá, gracias te damos por este día que nos has dado, por este momento que nos has permitido, Señor, de venir a tu casa. Señor, ahora ponemos de manifiesto, Señor, esto que voy a traer, Señor, en el día de hoy, tu palabra, Señor amado, que fue preparada, pero que primero, Señor, fue impartida en mi vida, Señor. Que te pido, Señor amado, que tú me uses, Señor, que quites toda humanidad, todo lo que Santiago quiera decir, y que seas tú hablando en libertad a través de mi vida, Señor. Prepara los corazones para lo que tú, si solo tú quieres hacer. Amén. La gran mayoría conoce esta historia. Es una historia un poco conocida, si alguna vez fueron a la iglesia, si la mayoría ya conoce. Es una historia donde Jesús viene desde antes, luego de haber resucitado. Se le aparece a los discípulos y ellos estaban pescando. Después de que Jesús murió, algunos discípulos se separaron y unos discípulos estaban pescando, y Jesús desde la orilla les pide de comer. Se aparece y los ve desde la orilla y le dice: ¿tienen algo para comer? Y ellos les dicen que no habían pescado nada. Entonces Jesús les dice: bueno, echen su red a la derecha. Y ellos, cuando lo hicieron, ¿qué pasó? Llenaron la red de peces, y ahí se dieron cuenta que ese milagro solo lo podía hacer alguien: Jesús, porque ya habían vivido ese milagro. Y cuando se dieron cuenta de esto, de quién era el que les estaba hablando desde la orilla, inmediatamente Pedro se lanzó al agua y fue hasta donde estaba Jesús. Jesús los esperó a todos que llegasen y les dio de comer, que él ya estaba cocinando ahí un pez, dice, a las brasas. Acto seguido, después de que terminaran de comer, llegamos a este momento de la historia donde Jesús se dirige a este discípulo que se había tirado de la barca y le hace una simple pregunta. Se la repite 3 veces, pero la pregunta es simple: ¿me amas? A lo que Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús, en una respuesta, le dice: apacienta mis ovejas, o apacienta mis corderos. Podemos decirle que le decía: cuida mi rebaño. En otras versiones agrega esta historia, esta charla que tuvieron, agrega un conector que me gustó para utilizarlo, que es la palabra entonces. La oración quedaría como: Pedro, si me amas, entonces cuida o alimenta mi rebaño, mis ovejas, mis corderos. ¿Cuántos de nosotros, si ya hemos venido a la iglesia, si ya conocemos, alguna vez dijimos: Jesús, te amo? ¿Cuántos alguna vez dijeron amar a Jesús? Y los que no, hace un ratito cantamos algo parecido, así que lo dijeron. Así que todos hemos alguna vez dicho: Jesús, te amo. Y se siente lindo cuando lo cantamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo en respuesta a ese amor? Eso es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro
es que ese amor que él alegaba tener, ese amor que él decía tener, había una forma de expresarlo, que causalmente era la misma forma que Jesús estaba enseñando, que Jesús estaba mostrando y llevando a la práctica con sus actos, que era el de apacentar las ovejas, cuidar el rebaño, etcétera, esto que veníamos hablando, ¿no? En otras palabras, era uno de los motivos por el cual Jesús vino a la tierra. Y esto no lo digo yo. Marcos, le invito a que busquen ahí en sus Biblias, Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice así: porque el Hijo del Hombre no vino, ¿para qué? No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate por muchos. Y esto era lo que Jesús estaba haciendo. Jesús vino, dice su palabra, y él mismo decía, no para que le sirvan, sino para él poder servir. ¿No? ¿Todos somos cristianos acá? Buenísimo. Uno de los sinónimos que me gusta de la palabra cristianos, en sí está bien la palabra cristianos, pero uno de los sinónimos que me gusta es pequeños Cristos. Pequeños Cristos es más una expresión que describe la transformación que los cristianos experimentamos al seguir a Jesús. Es como seguir, o sea, cristianos quiere decir seguir a Cristo o ser seguidor de Cristo, y pequeños Cristos habla más de seguir y hacer lo que Cristo hacía, lo que Jesús hacía. Me voy a poner de ejemplo para no exponer a nadie. No es lo mismo que digan, como muchos saben, el pastor es mi padre, mi papá, no es lo mismo que digan, él es un pampín porque es hijo de su padre, a que digan, este es un pequeño pampín, ya que hace más referencia a las actitudes o acciones que yo pueda tener que se asemejen o que se parezcan a la de mi padre. ¿No es así? ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, si nosotros somos cristianos o pequeños Cristos, ¿no deberíamos también parecernos o hacer lo mismo que Cristo hacía? Y que entonces que nuestro Padre hacía. O podemos decir, como decía Pedro, como el amado. Lo que el amado hacía, esto era lo que él tenía que hacer. En este caso, aquel hombre que Pedro decía amar, recién leíamos en su palabra, que lo que él hacía era servir. Porque él no vino para ser servido, sino para servir. Y esto mismo Pedro, después de todo ese tiempo, unos años después que pudo entenderlo, también enseñaba. En Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, si no lo van anotando ahí, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice su palabra, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay una versión que me gusta, cómo describe esta oración, o este versículo, que es la traducción lenguaje actual, y dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Lo leo de nuevo, dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Las capacidades, los dones, los talentos que Dios nos dio fueron dados para el servicio a Dios. Y son necesarios también para el cuerpo de Cristo. Pablo también, como muchos saben, Pablo fue un seguidor de Cristo que al principio quería matar a los cristianos, después Dios lo tocó y él cambió su vida y era un siervo muy útil en las manos de Dios. Y en una de sus cartas, en un momento a la iglesia de Roma, él escribe algo al respecto de esto mismo que venimos hablando. En Romanos capítulo 12, del 4 al 8, eso se lo voy a leer rápido en una versión, la nueva versión internacional, que dice así. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe.
Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Podemos ver que dice que hay muchos dones, muchas capacidades que nos hay dentro del pueblo, dentro de acá, de la iglesia. ¿Amén? Amén. Y estamos entendiendo un poco que todo esto que Dios nos dio, todos los dones, los talentos, las capacidades, son para crecimiento del pueblo. Y sabemos que lo que yo puedo hacer no es lo mismo que puede hacer mi hermano, que está al lado. No es lo mismo. Y la Biblia también menciona que son mejor dos que uno. ¿No es así? Y que a cada uno, de manera especial y particular, Dios le dio un don por gracia. Sin tener que pagar nada de nuestro bolsillo. Dios nos dio capacidades diferentes y especiales por gracia, gratuitamente. ¿Y qué dice la Biblia de los dones por gracia? De lo que hemos recibido por gracia. En Mateo capítulo 10, al finalizar el versículo 8, dice: ¿de gracia recibiste? Dad de gracias. Lo que recibiste sin pagar nada, tenés que darlo a otros. Esto mismo es lo que el Señor le estaba enseñando a Pedro. Cuando ponía Dios en mi corazón este mensaje para compartirlo el día de hoy, pensé en un título y titulé a este mensaje, Mi respuesta. No, yo te había tocado abajo. Le puse por título Mi respuesta, para que se acuerden. Porque entendí eso mismo, que el verdadero amor, que era esto que Jesús le estaba pidiendo, que le estaba diciendo a Pedro, es una respuesta. El verdadero amor es una respuesta, un amor real, es un amor que me mueve a hacer algo por aquella persona que digo amar. ¿No es así? Con mi esposa y en la iglesia, con un grupo de hermanos, estamos estudiando un instituto bíblico y en uno de los libros que estábamos pasando, estábamos viendo uno de los atributos de Dios. Y entre esos atributos estaba la voluntad de Dios en el amor. Y me encantó una definición que leí, me atrapó y quería también mencionárselas y dice así: el amor lo podríamos definir de forma breve como el interés, esfuerzo y búsqueda del bien supremo de una persona por otra. Simple y sencillo. Define al amor de forma breve como el interés, esfuerzo y búsqueda del bien supremo de una persona por otra. O sea, nos llama que el amor es una acción que se hace, no un sentimiento de sentirme que amo a alguien y me quedo quieto, ¿no? ¿Qué clase de amor sería? Yo llegué a la conclusión que preocupación, si yo me preocupo por alguien, por alguien que veo necesidad, lo que yo estoy haciendo es sentir lástima. Ahora bien, si yo me ocupo por alguien que veo en necesidad, lo que yo estoy haciendo es sentir amor. Ese amor que Jesús le pedía a Pedro, era un amor servicial, era un amor que se ocupaba por las necesidades de Dios. No tan solo de decir palabras bonitas como Jesús te amo, o por ahí nosotros en nuestra postura de cantar Cristo yo te amo. Suena lindo y hermoso, y muchas veces lo hacemos, pero no se trata solo de eso. Si profundizamos un poco en el contexto de esta charla que están teniendo Pedro con Jesús, nos lleva a que Pedro se estaba reencontrando con Jesús después de haberle fallado. Un Pedro que amaba tanto a Jesús y estaba tan seguro de sí mismo que según él nunca iba a fallarle. Y que siempre estaría con él, pase lo que pase. Pero que cuando llegó la hora de la verdad, cuando llegó el momento que él tenía que poner todo lo que él creía de sí, se dio cuenta que no era tan así como él lo creía. Y después de que el gallo cantara, salió llorando amargamente. ¿Saben de qué historia les hablo? Cuando él lo negó 3 veces. Yo creo que eso fue lo que se le vino a la mente a Pedro cuando Jesús le preguntó la 3.ª vez. Porque dice que cuando Jesús le preguntó por 3.ª vez, Pedro se entristeció. Y le dice, sí, Señor. Le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que
que te fallé hace un rato, pero que te sigo amando. Tú sabes, Señor amado, las ganas que tenía de poder estar con vos, pero no pude. Él lo sabe todo. Lo que me encanta de esta interacción que están teniendo Jesús con Pedro es la respuesta de Jesús. Es que la respuesta de Jesús no cambia de perspectiva. Siempre apuntaba al mismo lugar. Cuando Pedro estaba seguro de sí mismo al principio, en la primera pregunta, que le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero también cuando Pedro recordó ese momento donde le falló, donde erró, donde había pecado. Muchos saben que le decían, Pedro, mirá, estaba con Jesús, sí lo vimos. Pedro decía, no, la primera negación. La segunda le dijeron, sí, hasta habla como Jesús. Y ahí ¿qué hizo? Empezó a insultar para que lo diferencien de Jesús. ¿No? Y él estaba con todo eso y él recordaba todo ese momento y dice, Señor, se entristeció cuando le preguntó la tercera vez. Como que no le podía ocultar nada al Señor. Y saben que lo lindo de todo esto es que Dios a vos que me estás escuchando, al igual que a Pedro, te llamó a servir. Aún sabiendo que te ibas a equivocar. Aún sabiendo que ibas a pecar, como ya lo hiciste. Aún sabiendo que ibas a fallarle, como muchas veces lo has hecho. Pero aún así, Dios no cambió su llamado y su propósito para con tu vida. ¿Que cuál es? Es el mismo que Pedro. Ni más ni menos. Servirlo. Servirle, recién veíamos que hay muchas formas de servirle. Con los dones y talentos que Dios depositó en cada uno de nosotros. Pero tenemos que ponerlo en práctica. Porque no es solo decir Dios te amo. Es hacer con el amor que nosotros tenemos, dar una respuesta. ¿Saben cómo puedo servirle directamente a Dios? Mateo 25:40 dice en una nueva traducción viviente, y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron algunas cosas al más insignificantes de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Cuando lo hiciste por alguno de estos, dice la Reina Valera, por mí lo hiciste. ¿Y qué hiciste? La Biblia le venía hablando que cuando le diste abrigo, cuando me diste abrigo cuando tenía frío, me diste de comer cuando tenía hambre, me diste de beber cuando tenía sed. Y ahí le dijeron, ¿pero cuándo hicimos esto por ti, Señor? Cuando lo hiciste por uno de estos, por mí lo hiciste. Y esa es la forma que nosotros tenemos que hacer para servir a Dios. ¿Qué cosas hicimos? Servir a los hermanos. Servir a los demás, a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sé que el servicio demanda tiempo. Sé que servir a Dios, servir en la iglesia, estar presente, ser responsable, demanda sacrificio, esfuerzo, dejar cosas de lado, cosas que me gustaría hacer. Los fines de semana podría estar descansando con familia y siempre hay algo para hacer en la iglesia, ¿no? Y me podrás decir, Santi, yo me llamo Santi, pero vos no sabés o no entendés todo lo que yo hago todos los días. Llego re cansado a mi casa de estudiar, llego re cansado de trabajar, tengo que cumplir con la familia, tengo que cumplir con los amigos y llego re cansado. La verdad que me cuesta responsabilizarme en las cosas de la iglesia. Me cuesta decir, sí, cuando el pastor dice, este domingo hay que hacer esto, el martes hay que venir a limpiar y yo llego re cansado y no tengo ganas. Me cuesta un montón. Yo te podría responder desde mi postura y decir, bueno, pero vos no sabés lo que yo hago. Todos los días igual me comprometo. O también poner de ejemplo a su pastor y decirle, ustedes no saben las cosas que dejas de lado o los compromisos que tiene con la familia, con este lugar, con la casa, con todo. Y hablo conociendo la causa de su pastor. Pero hoy mi respuesta va a ser diferente. Es verdad. Yo sé que si vos me decís, vos no sabés todo lo que yo hago, yo no lo conozco. Yo no sé lo que vos hacés todos los días y tampoco sé el esfuerzo que vos tenés o el sacrificio que vos llevás sobre tus hombros. Pero lo que quizás vos todavía no sabés o no entendiste del todo, es lo que Jesús hizo por vos en esa cruz. Y todo el sacrificio que tuvo que pagar inmerecidamente por amor a vos. Cuando miramos eso,
y vemos tan grande muestra de amor y sacrificio, cualquier excusa de sacrificio de nuestra parte queda nula. No tiene coherencia. Y no nos queda otra que responder con amor. Con ese amor que es activo, un amor que Jesús le pedía a Pedro, un amor que es servicial. Un amor que nos hace no poder quedarnos indiferentes a lo que Él hizo por nuestras vidas. Hablo por mí cuando digo que yo, Santiago Abel Pampín, le debo mi vida a Dios. Y entendí que en respuesta a todo el amor que Él ha entregado por mí, yo vivo solo para servirle. Con el tiempo andando en los caminos de Dios, ya muchos años que no me aparté, aprendí que el que sirve, he visto muchas personas acá adelante, ahí atrás, limpiando, ayudando a que la iglesia se hermosee, pero entendí que el que sirve no necesariamente ama a Dios, pero el que ama a Dios definitivamente le sirve. Porque hay mucha gente que puede hacer un montón de cosas y su corazón está lejos, pero el que tiene el corazón como Dios está cerca, está donde tiene que estar. Usa bien lo que Dios ha puesto en sus manos. Cuando meditaba en esta palabra, me quedó más que claro que mi respuesta a tan grande amor es el servicio, ya que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero hay algo más que Dios me habló al respecto de todo esto, de este tema, y fue como un extra o un plus, y se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 24. Ahí lo pueden leer, igualmente yo se los voy a ir narrando un poco, parafraseando para no tener que leerlo todo y no extendernos demasiado, pero luego lo pueden leer en sus hogares. Es una hermosa historia donde nos muestra en este capítulo que un día Abraham, el padre de la fe, ya en su vejez, en el versículo 1 nos dice que él era bendecido en todo. Y la historia nos empieza a narrar y nos empieza a contar que envía a uno de sus criados, uno de sus sirvientes, a su tierra y a su parentela, donde él había nacido, donde estaba su familia, a buscar una mujer para su hijo. Este criado que había enviado juntó a 10 camellos de su amo y junto con toda clase de regalos, de oros, de plata, de obsequios, salió a cumplir con su misión que le había enviado su amo de buscar una mujer en su tierra para su hijo. Cuando llegó al lugar, dice que hizo arrodillar a los camellos y le pidió a Dios que le muestre una señal para saber quién tenía que ser la mujer que debía llevarle al hijo de su amo. ¿Se imaginan la importante labor que tenía por cumplir? Porque tenía que llevarle a su amo, tenía que llevarle una mujer para su hija, que luego heredaría todo lo que su amo tenía junto con su marido, con el hijo de Abraham, que en este caso era Isaac. Y le pidió a Dios, dice que el sirviente el criado, en un momento, por el versículo 24, dice que le pidió a Dios que cuando él vea una doncella que iba a buscar agua al pozo, que él le iba a pedir de beber un poco de agua de su cántaro, y si ella no solo le daba a él, sino que también le servía agua a los camellos, que él iba a entender que esa era la que Dios enviaba. Para él poder saber lo que Dios eligió para Isaac. Antes de terminar esa oración que estaba haciendo el criado, nos dice su palabra que vio a una mujer llamada Rebeca, que salía con su cántaro lleno del pozo, ya volviendo para su hogar, y él fue corriendo a pedirle un poco de agua para él. Dice la historia que esta joven accedió a darle agua de su cántaro a este varón, y al ver que venía con camellos, la Biblia también nos cuenta que ella corrió a llenar de más agua su cántaro para poder servirle a todos los camellos. Y cuando ellos fueron saciados,
Vio esto el criado, y después de conocer que esta muchacha era de la parentela de su amo, como él lo había pedido, se arrodilló y adoró a Dios por su fidelidad y su amor, porque dice que estaba contento de que Dios le había enviado al lugar correcto, que esa era la mujer que Dios tenía para este varón. Después de que este criado con esta muchacha fueran a la casa de la muchacha, este siervo le empezó a comentar a la madre y al hermano de esta mujer, Rebeca, quién era él, qué era lo que estaba haciendo en el lugar, quién era el que lo había mandado, y le estaba explicando un poco quién era su amo, quién era Abraham. Y en el versículo 35 le dice: y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Estaba re bendecido este varón Abraham. Y le sigue diciendo cuál era el motivo de su llegada. Y esta madre y este hermano de la mujer, dice que aceptaron porque venía esto de Dios. Y en tanto Rebeca quisiera, por ellos estaba bien. Rebeca, esta mujer, aceptó, y cuando la estaban despidiendo, en el versículo 60, dice que la bendijeron y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Y se fueron el criado con los camellos y la mujer hacia donde estaba su amo, donde estaba también Isaac, el hijo de su amo. Y en el versículo 27, ya terminando 67, ya terminando esta historia, en el versículo 67 dice: y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y la tomó a Rebeca por mujer y la amó. Si alguno no entendió qué tiene que ver esta historia con lo que veníamos hablando, rápidamente se los voy a explicar. Al principio estuvimos hablando que entendemos que nuestro servicio a Dios debe ser como una respuesta al amor que Él nos da, que nos dio y que nos sigue dando. Pero también Dios me decía, y no quería irme sin compartirles esto: cuando tu corazón es servicial, Dios añade recompensa. Una mujer que no tenía ninguna obligación por servir a ese hombre que le había pedido un poco de agua. ¿Puede haberle dicho que no? Y mucho menos a ofrecerse a servirle a todos sus camellos cuando ni siquiera se lo había pedido. Pero que ella tenía un corazón de servicio. Ella hizo lo que vio en necesidad cuando nadie se lo pidió. Ella vio la necesidad y actuó. Y en consecuencia de dicho acto, ella recibió tal recompensa que pasó a ser heredera junto con Isaac, con el hijo de Abraham, de todas las riquezas que tenía Abraham. Yo les leí uno de los versículos que menciona un poco de todas las riquezas que este varón tenía. Y dice en otras historias que era uno de los varones más ricos de la Mesopotamia. Pero aún así, todo esto lo recibió una mujer, junto con su marido, cuando ella no estaba en los planes de su familia, pero ella tenía un corazón servicial. Y lo que Dios me hablaba con todo esto es que cuando tenemos un corazón servicial, Dios añade recompensa. No solamente entendiendo que nuestro servicio es una respuesta al amor que Dios nos ha dado, sino que lo que nosotros hacemos, si lo hacemos de corazón, Dios nos da recompensa. Si tu respuesta al amor de Dios es tu servicio, déjame decirte que la respuesta de Dios a tu servicio es bendición y recompensa. No sé cómo ni de dónde, pero que llega. Yo soy fiel ejemplo de lo que Dios ha hecho con mi vida cuando dije: no me importa nada, solo Dios, decime en qué puedo hacer por vos. Decime qué tengo que hacer con lo que pusiste en mis manos, qué tengo que hacer con lo que pusiste en mi vida, en mi corazón. Yo te lo entrego. Cuando yo aprendí esto, Dios hizo cosas maravillosas, que hoy no quiero contarlo para no extenderme demasiado y para que no me vean a mí, sino que vean lo que Dios puede hacer.
En Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la que yo quiero recibir. Y esa es la que el Señor tiene para ustedes cuando aprendan y cuando aprendamos juntos a tener un corazón de servicio como respuesta al amor que Él nos ha dado. Yo no sé ustedes qué es lo que piensan o qué pensarían si viene Jesús hoy y les dice, ¿me amás? Si Jesús hoy se presenta delante de vos y te dice, ¿me amás? Quizás no pase como Pedro y rápidamente, sí, te amo. Y si Jesús te pregunta una segunda vez, sí, te amo. Pero si nos pregunta 3 veces y tenemos que pensar realmente qué estamos haciendo en respuesta a ese amor que decimos tener. A ese amor que hace un rato cantábamos, Cristo, yo te amo. Pero cuando hay cosas que hacer en respuesta al amor que Dios nos ha dado, miramos para otro lado. Porque el amor no es más que una acción, no es un sentimiento, es una decisión de decir yo hago algo por esa persona que digo amar. Eso es el amor. Y ese es el amor que Jesús le pedía a Pedro. Y es el que Dios hoy nos está pidiendo a nosotros. Yo sé que es difícil. Yo sé que es sacrificio, yo sé que hay que dejar muchas cosas. Y el martes en casa con unos chicos que vinieron a hablar, a charlar un rato, les compartía un poco de esto. Les digo, sí, a mí me encantaría a veces estar haciendo otras cosas. A veces llego cansado a mi casa y sé que tengo que ir a la iglesia y digo, ¿por qué no me quedo a dormir? ¿Por qué ahora que está fresquito está lindo para acurrucarme con mi esposa y quedarme ahí y mi perrito? Pero digo, no, en la casa de mi padre me es necesario estar, porque tengo que servirle, porque tengo que responder a ese amor que Él ha dado por mí, que Él sigue dando por mí. Y yo no sé cuántos se sientan amados, pero los invito a que se puedan estar poniendo de pie y vamos a orar. Y que no sea solamente unas palabras lindas que podamos sentir y que podamos decirle una y otra vez,